Dios les bendiga más. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo? Y así es que habla la gente que está en victoria. Porque yo creo que la gente que está en victoria habla con fuerza. La gente que está en victoria no me pregunta que cómo está, porque siempre demuestra que está en victoria. Amén. ¿Cuántos son libres? Aleluya, gloria a Dios. La gloria es y será siempre de Dios. Cuando el hermano Luis hoy estaba intercediendo, el Señor me mostró unos pies, y esos pies tenían unas cadenas, y esas cadenas fueron rotas, fueron cortadas. Yo no sé si usted cree lo que se está hablando aquí. Solamente quedaron los grilletes, pero estaban los pies sin la cadena. La cadena fue rota. Amén. Así que vamos a ir rapidito. Busque su Biblia en el libro de Lucas, capítulo de número 15, verso 11 al 24. Lucas 15, verso 11 al 24. Pero yo quiero que la audiencia aquí en este día se ponga sobre sus pies para hacer referencia a la palabra de Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque solo Él merece todo honor, toda gloria y todo honor. Amén. Así que en el nombre de Jesús leemos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Se pueden sentar, mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, quiero predicar la palabra de Dios en este día con el tema: vuelve a casa. Vuelve a casa. Y cuando uno vuelve, es porque se ha ido. Porque para usted poder volver, tiene que irse. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí esta parábola que muchos de nosotros la conocemos, pero que quizás no entendemos en sí el significado de ella. La parábola era el método de enseñanza de Jesús. Él les hablaba a sus seguidores con experiencias vividas por ellos de su vida, y le hacía la comparación para que ellos le pudieran entender.
manera que en el capítulo del número 15 del libro de Lucas, aquí podemos encontrar 3 parábolas que mencionan 3 grandes pérdidas. La primera es la oveja perdida. Esa oveja representa al pecador perdido, a las personas que están ahí afuera, que todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio. La moneda perdida la moneda representa la palabra de Dios, cuyo valor, cuando nosotros los creyentes estamos aquí en casa, dejamos de darle a esa palabra porque nos sentimos tan seguros, porque tenemos la palabra de Dios. Esa dracma que menciona esta parábola es que cuando las mujeres judías se casaban, llevaban en sus frentes una diadema que tenía como 12 monedas. Y la pérdida de una de esas monedas significaba que ella había sido infiel a su esposo. Por eso era importante la diligencia en buscar esta moneda. Pero también esta moneda perdida representa la palabra de Dios. Como dije ahorita, muchos de nosotros los creyentes que estamos en casa entendemos, por así decirlo, que hemos alcanzado todo, pero todavía nos falta. Entonces comenzamos a descuidar. Ya esa oración que se hacía en la mañana ya no se hace. Ya esa lectura de la Biblia que se hacía no se hace. Ya comienza a perder valor todas las cosas que tienen que ver con Dios. En el nombre de Jesús, aquí se va a comunicar con aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, porque desde ayer yo sabía que iba a haber guerra, yo sabía, pero en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, todo lo que no es de Dios tiene que someterse a la obediencia a Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Entonces, esa moneda que tenía tanto valor, era diligente que fuera buscada, era de forma rápida que había que buscar. Pero también él le dijo, hay un hijo pródigo. Si usted se fija, cuando empezamos la lectura del libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 11, dice, y también le dijo, lo cual me dice a mí que había una conversación previa. Pero ¿qué pasaba allí? Cuando este capítulo comienza a narrar esas historias, esas parábolas, dice que se acercaban a Jesús unos publicanos y pecadores para oírlo, pero que también estaban allí unos escribas y fariseos, los cuales murmuraban y le decían a Jesús, con los pecadores anda y come con ellos. Le llamaron a Jesús de una manera despectiva, porque ellos entendían que ese tipo de personas no tenía ningún valor. Pero el Maestro, como conoce y sabe, Él conoce nuestro corazón, Él sabía que aquellos que le decían así era porque ellos no entendían el valor que tenía un alma para Cristo. Y por eso le enfocó esas 3 parábolas: la oveja, la moneda y el hijo pródigo. Dice esta parábola que el hombre tenía 2 hijos y que el menor le pidió la herencia. Y no es alguien que tiene un parentesco directo, sea con su madre o con su padre. Pero hay hijos también que pueden ser herederos. Quizás a veces hay algún sobrino que nosotros criamos y le decimos hijo, pero verdaderamente no queremos con los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este hijo comenzó a exigir su herencia, porque muchos de nosotros quizás hemos aprendido o hemos escuchado un ex compañero,
un ex alumno, un ex esposo y un ex maestro o una ex esposa. Pero nunca usted y yo hemos escuchado, ni vamos a escuchar un ex hijo. Porque aunque usted y yo muramos, vamos a ser hijos terrenales de quien somos hijos. Y aunque ellos también fallezcan, vamos a ser nosotros sus hijos. Entonces, el mayor título que usted y yo podemos tener en esta tierra es el título de Dios. ¿Usted cree que Cristo, cuando le enfocó esas tres palabras, era simplemente por decir? Él se le enfocó porque iba a quitar el fuego ahí mismo. Eso no. Porque hay muchos que viven murmurando. Cuando tú y yo estamos metidos en la presencia, hay muchos que se quedan murmurando como los fariseos. Mírala, que todo mismo. Ella siempre da la presencia de todo el mundo. Porque los fariseos parece que están murmurando y criticando, pero no se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Por eso tú y yo somos hijos. Y el Señor Jesucristo quería mostrarle a ellos cuán grande es el amor del Padre, la misericordia de Dios, cuán perdonador es Él para con el pecador que viene arrepentido con el Padre. Yo quiero que tú sepas que este hijo que se alejó de casa, pero esa casa también, aunque incluía una vivienda física, incluía la presencia del Padre. Él se alejó de casa, decidió. En la cultura judía, generalmente la herencia se solía entregar cuando el padre no había. Y que él se le exigiera al padre, estando vivo, era que deseaba ya que se muriera. Yo recuerdo un caso de un señor que cayó enfermo de repente y no bien estaba en intensivo cuando ya los hijos estaban repartiéndose en la mesa. Desde que cae enfermo, sin embargo, el padre, aunque él le pidió la herencia, y esto no era usual, lo hizo. Pero reclamó tanto, que la vivienda aún del padre también tenía que ser repartida cuando él moría. Pero fue tanto lo que él luchó, lo que él insistió. El padre aceptó y le dio la herencia. Se fue. Pero ¿por qué nosotros podemos entender que este no se fue? ¿Qué podemos nosotros pensar si este hijo lo tenía todo en casa? Tenía un padre que lo amaba, tenía un padre que lo corregía. Esta parábola viene a ilustrar el Padre como Dios. Ese hijo menor, un hijo pródigo, como el pecador penitente. Y si habla de que había un hermano menor, es porque había uno mayor, que se representa a los fariseos. Sin embargo, aunque él se alejó de casa, él entendía que él tenía que vivir una vida como él quisiera, que no tenía que someterse a nada de lo que el Padre le pidiera. Incluso esos jornaleros que estaban en la casa de su padre, quizás llegó muchas veces a maltratarlo, porque ser un jornalero en aquel tiempo era ser una gente que se moría de hambre. Cuando usted y yo nos vamos dejando de casa, vamos perdiendo la esencia. Vamos perdiendo todo lo que nos identificaba como ese hijo de casa. Dice la palabra que él se fue, que malgastó todo cuanto tenía. Lo gastó. Hizo cosas que usted y yo
ni nos imaginamos. Desmedidamente vivió una vida totalmente contraria a la que su padre le había enseñado. Y él entendió: yo me voy, dame lo mío, con eso yo puedo sobrevivir, y así tú me dejas tranquilo. Y hoy día sí hay gente que actuamos de esa manera. El Padre nos corrige, y yo entiendo que esa predica fue por mí. El Padre me manda una palabra, y yo entiendo que todo lo mío se está sabiendo. Que alguien que yo le diga lo que estoy pasando está hablando por ahí, y no que el Padre me dé. Por eso es que ustedes ven que los padres nos preocupamos tanto por nuestros hijos, porque queremos darles lo mejor. Queremos que ellos sean ejemplos. Pero hay cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo en dársela, como pasaba en este caso, porque aparte de que era una costumbre de los judíos, no era el tiempo, porque el Padre aún vivía. Todo el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que usted y yo procuramos tener fuera de ahí, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Porque no está dentro del tiempo establecido del Señor. Y cuando cuenta que se fue a esta provincia lejana, se fue de casa, olvidó las leyes y los preceptos del Padre, olvidó lo que el Señor le decía. Así nosotros hacemos. Ay, no, si yo no voy a decir iglesia, yo voy a estar mejor, yo voy a vivir mejor, porque imagínate, el pastor no nomás quiere estar poniendo esto, aquello, lo otro. No, yo no voy a ir. Pero cuando ustedes no salimos de aquí, nosotros vamos a encontrar otros con la misma característica que nosotros. Que esos eran los amigos que él tenía, con todo lo que derrochó la herencia que tuvo. Tanto que duró para juntarlo, sin embargo olvidó guardar, olvidó multiplicar el dinero. Por eso cuando usted y yo nos alejamos del Padre, ¿usted sabe lo que significa eso? Es que ya nosotros no estamos teniendo la comunión que tenemos antes. Por eso que el Padre hoy dice: vuelve a casa. Yo quiero que tú hagas ese lugar de habitación que es mi presencia. Yo quiero que tú vivas metido en mi presencia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, el que pasa tiempo, el que no sale de ahí, el que no se cansa, el que acepta la corrección. Por eso el Padre dejó que se fuera, porque él tenía que dejar que por experiencia propia mal pasara. Pero ¿acaso usted no cree que ese Padre estaba entristecido? Ese Padre estaba entristecido porque él entendía que había trabajado toda una vida para darle lo mejor, pero exigió que le diera todo, y sin embargo se fue. Aleluya, gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo. Nadie ha escuchado a Steve y toda esa gente que cultiva esa relación con el Padre. Aquel que acepta a Jesús, aquel que tiene el carácter de Cristo, aquel que procura agradar al Padre, aquel que no se aleja de casa por más que le corrijan, por más que le hagan,
aquel que no se olvida de las leyes y los preceptos del Padre. Porque usted cree, aunque esté perdido allá afuera, tiene la semejanza del Padre. Por eso el Padre lo persigue donde quiera que vaya. Y Cristo quería enfocarle eso a esos fariseos. El Padre tiene amor para con ellos. Se refirieron a Cristo como alguien despectivo. A los pecadores recibe y con ellos come. Y si usted y yo no vamos donde Él está, ¿quién le va a predicar? Usted y yo lo que no podemos es hacer lo que ellos están haciendo. Usted sabe la gente que hay refugiada allá afuera, en vicio, en bebida, que está en falta de amor, falta de un abrazo, falta hasta de un padre físico. Y el Señor quería enfocarle cuán grande es el amor de Dios y la misericordia para con ese pecador penitente. Porque es muy bueno hablar de eso. Fulano, pero muchas veces no sabemos. Pero cuando Él sabió que vivió perdidamente, todo lo malgastó. Aún esa gente que está con nosotros, cuando estamos por ahí afuera, que están ayudando a gastar y que estamos en semejanza con ellos, pero en la desobediencia, cuando llega la tormenta, ellos desaparecen. Porque hay amigos que están contigo por lo que tú tienes. Hay gente que se te acerca a ti por lo que tú tienes. Y cuando eso se acaba, hasta se burlan de ti cuando reúnes. Y este hijo en este lugar era extranjero, era rebelde. Sin embargo, compartió toda su herencia con gente que después también terminaron hasta peor que él, porque ni siquiera pudieron estar con él cuando todo lo esto se devuelve. Ahí es cuando nosotros tenemos que, cuando la persona está en esa condición, debemos de orar, debemos de motivar. Porque usted y yo pasemos quizá por un colmadón y entremos porque conocimos a alguien, vimos a alguien, Dios te bendiga. ¿Cómo? Nosotros no nos vamos a sentar ahí con él. Ven, eso no es nada, ven un gueto. No. Viene solo a decirte que Dios te bendiga, que Cristo te ama, que el Padre te alcanza con su misericordia. Aleluya. Él andaba con ellos, pero no estaba mezclado con ellos. ¿Quiénes somos nosotros para calificar o descalificar al que Dios calificó? Sin embargo, no tenían a esas personas de baja reputación como pecadores inmundos, que no querían ni siquiera sentarse con ellos. A usted y a mí no se nos va a pegar nada, porque nosotros le abracemos y le demos la palabra. Es una palabra de aliento, de transformación, de esperanza que ellos necesitan. El hijo pródigo procuró pedir toda su herencia por la impaciencia. La impaciencia es enemiga de todo lo que nosotros vamos a recibir en el tiempo de Dios. Sí, impaciencia, porque el Padre estaba vivo, porque todavía no era el tiempo. La ley establecía que el hermano mayor era la mitad que le tocaba y los menores era una parte. Pero como en el caso de este padre que tenía solo 2 hijos, a él le tocaba la tercera parte, una tercera parte, y él procuró que se lo dieran todo.
Estar lejos de casa frustra. Estar lejos de casa nos hace extrañar lo que éramos allí. Usted y yo podemos estar allí metidos en un corredor, pero en el momento, porque usted y yo tenemos el diseño, tenemos la marca, va a llegar, wow, cuando yo adoraba, cuando yo intercedía, cuando yo dedicaba tiempo al Señor. Va a llegar de eso, porque donde quiera que nosotros vayamos nos va a perseguir. Tenemos el sello. Ustedes ven cómo esos hacendados que tienen grandes ganados, que lo marcan como le pegan algo caliente, que lo ven por ahí y dicen, no, esa vaca es de fulano, ese toro de Perencejo. Así te dice el Padre, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, míralo allá. Ese es mi hijo, aunque tú lo veas en el conteo, míralo allá, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, aunque tú lo veas prostituyéndose. Ese es mi hijo, aunque tú lo veas allá en el punto de droga. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. El Padre vino hoy a decirte que Él te ama. Que su misericordia todavía alcanza. Que su amor es inagotable. Aleluya. Me gusta esta forma de Jesús. Él no contendía con nadie, pero le cogía la vida de ellos mismos y se despilfarraba ahí mismo. Le quitaba la ropa, le callaba la boca sin ponerle la mano. Hijo pródigo es el que despilfarra, el que gasta en cosas inútiles, que gasta desmedidamente. Tú y yo somos pródigos cuando salimos por ahí, olvidándonos del Padre, porque muchas veces entendemos que cuando papá nos corrige, ay, pero ya me tiene cansado diciéndome lo mismo. Ahí viene a hablarme lo mismo. Mi niña muchas veces cuando yo le corrijo, mami, pero ya tú lo dijiste. Y el hijo pródigo entendía que alejándose de casa era la mejor opción. Entendía que yéndose de allí era la mejor opción. Sin embargo, cuando todo acabó, cuando todo lo perdió, se puso a meditar. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que hacer? No es malo ir por mucho más como aquella era. Lo malo es cuando hace mucho más te aleja de Dios. Hay muchos trabajos que nos ofrecen a nosotros. Quizá donde yo estoy me pagan tanto y ellos ya me van a pagar tanto. Pero ese empleo, toma la hora del culto, hay un día que no voy a poder ir porque salgo tarde y yo no quiero hacer mucho más. Yo quiero tener lo que tengo y estar con el dueño de que me puede dar más. Lo gastó todo. Se fueron los amigos. Tiene un pensamiento a la memoria, a tu conciencia y a la mía, porque siempre va a venir la conciencia, va a venir ese pensamiento. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Pero mientras yo estoy pensando, yo estoy muriendo de hambre, estoy pasando necesidad, tengo que coger lo que aparece. Y déjenme decirle que para los judíos, como ellos tenían a los cerdos por un animal del mundo, apacentar cerdo era el trabajo más denigrante que podía haber. Y el hijo pródigo aceptó este trabajo porque ya estaba lejos de casa, no tenía nada para subsistir,
y entendía que fuera poco o mucho, tenía hambre. Estando así, el Señor permite que nosotros pasemos por sufrimiento, por necesidad, para que tú y yo podamos entender que lejos de Él no hay nada que buscar. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que en mí lleva fruto será podado para que lleve más fruto, pero el que no lleva fruto será cortado, porque separados de mí nada podéis hacer. El hijo pródigo creyó que teniendo esa herencia que malgastó, lo tenía todo. Lejos de casa, pasando necesidad, deseaba hasta comerse el alimento que le daban a los cerdos, porque era tanta el hambre que no tenía con qué saciarlo. Lo que le quedaba más cerca era eso. Esa algarroba que dice en la Biblia le llaman el pan de Juan, porque era la base de los alimentos de Juan el Bautista. Esas algarrobas vienen como dentro de una vaina, que los frutos, la semillita, es la que se usa para el consumo humano, y la vaina se la tiran a los cerdos. Y hasta eso quería comer el hijo pródigo. Después de usted tener un rico manjar en casa, un pasto fresco, queremos poder ir a comer cosas sancochadas, a comer cosas amanecidas, trasnochadas, y quizás hasta muchas veces podridas. Pero qué bueno que él tomó la conciencia y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí que perezco de hambre. En ese momento él deseaba ser uno de ellos, porque quería tener tanto el dinero como saciar su hambre. Y quería estar sentado en un lugar seguro, no allí en una provincia desolada, lejos de todo y de todos, donde los habían abandonado. Y así hoy hay personas que cuando salimos de aquí nos encontramos con las realidades. Gloria a Dios. Nos pasa, como dice Salomón en uno de los proverbios, es mejor ir a un funeral y no ir a una fiesta. ¿Cómo así? ¿Cómo así en un funeral? Porque en el funeral, en la fiesta, nosotros estamos distraídos, no estamos preocupados por lo que pueda venir, porque estamos en gozadera. Pero cuando vamos al funeral, nos topamos con la realidad misma. Ahí llegó todo. Y usted y yo, como el hijo pródigo, tenemos que levantarnos determinados. Tenemos que procurar, porque él dijo: he pecado contra mi Padre, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso, aunque nos sintamos sucios, aunque no hablamos bien, tenemos que pensar que sí seguimos siendo hijos. Porque eso es lo que dice el diablo quiere meter. Que aunque estemos en la fuera descarriados, no somos hijos. Somos hijos. Somos hijos. Oraba y me dijo así en mi oído: esta prédica es para los que están perdidos, he dicho. Para los que están en la casa y que se han alejado de mí, y para los que están descargados. Me presentó esos pies cuando una intercesión. Me presentó los pies solos con los grilletes, porque con todas cadenas que atan al pecado, cadenas que atan a la depresión, cadenas que atan al oficio, son cortadas en esta hora en el nombre de Jesús. Aunque él se fue, el Padre siempre tenía la esperanza de que volviera. Pero me gusta algo, que a pesar de él haber vivido todo esto,
se levantó, reaccionó, porque tenía su conciencia adormecida. Tenía su conciencia porque estaba enfocado en la forma en la que él quería vivir a su manera y no en la que el Padre le agradaba. Y aún así decidió levantarse y volver al Padre. Cuando corrió desde lejos, el Padre lo vio. El Padre lo vio cuando venía de lejos. Dice 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Y saben qué me gusta del Padre? Que el Padre nos deja hasta que nosotros recapacitemos. Pero aunque nos deja hasta que recapacitemos, siempre está pendiente, siempre está dándonos lo que necesitamos, siempre está diciéndonos: yo te amo. Me dice que me ama con un amanecer, me dice que me ama con mi respirar, me dice que me ama cuando veo la luz del día. No es el reloj que te levanta, es su voluntad la que dice: levántate. Aleluya, gloria a Dios. Aunque Él te deja para que tenga la experiencia, o nos deja que tengamos la experiencia, y tú vas a entender que lejos del mío no es la mejor solución. Aleluya. Nos deja tocando fondo cuando entendemos que ya todo creemos que está perdido, que decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levanto de una manera determinada y vuelvo al Padre, al lugar de habitación, vuelvo a la casa que me acogió, vuelvo a hacer esa vida que yo tenía de intimidad con el Padre. Noten que aún por más cabeza dura que sean nuestros hijos, nosotros como Padre siempre te esperamos. Siempre caminamos de vuelta. Siempre estamos con los brazos abiertos. Por eso en este día, los que están aquí, los que me escuchan por la plataforma, en este día, aunque creas que te van a juzgar, aunque pienses que te van a decir cualquier cosa que tú puedas imaginar, ven a la casa del Padre. Aquí serás recibido, aquí no seremos juzgados, aquí no seremos, ¿cómo te digo? No vamos a ser señalados, no vamos a ser acusados. Aunque estemos sucios, malolientes, Él cambia nuestra vestidura, Él pone un perfume nuevo. Mata un becerro más gordo. Salió, lo besó, lo abrazó, se alegró porque su hijo era perdido y fue hallado. Estuvo muerto y ahora vive. Y por eso, cuando un pecador se arrepiente, cuando tú y yo decidimos volver a los brazos del Padre, en el cielo hay gozo, en el cielo hay fiesta. Eso lo convido con gozo, aleluya. Él no deja de amarnos, nos ama, nos busca, nos persigue y nos alcanza. Gloria a Dios. Aunque te encuentres lejos de casa, vuelve a ese lugar donde solo tú y Él, donde solo Él y yo, a ese lugar de encuentro, a ese lugar de habitación. No nos dejemos llevar por las cosas que nos parecen buenas, porque al final de todo no lo son si Dios no está.
Amén. Yo no quiero riqueza si Dios no está. Amén. Nuestra vida no tiene sentido si Dios no está. ¿Para qué? El sentido lo da Él. La plenitud de la vida la da Él. Gloria a Dios. Hay muchos de nosotros que vivimos clamándole a Dios por esto, por aquello, y cuando lo conseguimos nos olvidamos. Pero Él siempre es fiel. Él nos ama con un amor eterno. Nunca va a dejar de amarnos. Siempre nos va a perseguir. Aleluya. El corazón del Padre, aunque fue herido, siempre tuvo la esperanza de que su Hijo regresaría. Él no lo llamó, Él no fue a buscarlo, Él lo dejó que viviera su propia experiencia para que pudiera entender que lejos de Él no podría vivir. Y así el Padre nos dice a nosotros: separados de mí nada pueden hacer. Él es el que da la esencia. Él es el que da la esencia. Lo que tú y yo buscamos, el que nos da el valor. Y así como el Padre ve, nosotros tenemos que ver a lo que están ahí afuera. El Padre se preocupaba por su Hijo. Sí, no sabía si estaba pasando la bien, pero entendía que tenía que dejarlo ir para que tomara la experiencia. Lo esperaba con paciencia. Hay cosas que nosotros no las recibimos de parte de Dios por la impaciencia, porque todo lo queremos aquí y ahora, porque todo lo queremos microondas. Pero dice Eclesiastés 3 que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y tú y yo tenemos que ser de esos que desde que nacieron están siendo de bendición hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Gloria a Dios. Le dio la bienvenida a casa. Qué bien nos sentimos cuando alguien nos dice: hermano, eres bienvenido a mi casa. Hay muchos que se van un chismar. Las puertas de esta casa no tienen bisagra. Eres bienvenido a mi casa. Y así le dice el Padre. Cuando nosotros queremos que una persona se sienta bien, que la queremos hacer sentir acogida, hacemos todo para que esa persona se sienta bien. No encontramos dónde ponerla. Así estaba el Padre cuando vio el regreso de ese hijo que estaba perdido. Cuando quiso celebrar junto a todos sus trabajadores el regreso de su hijo. Pero sin embargo, el hijo mayor tenía ese resentimiento. Hay muchos de nosotros que decimos en nuestra conciencia: pero yo no le tomamos casi viviendo a la iglesia. Sin embargo, mira a Dios como lo bendice por lo que Él hace. No debemos de hacer ni siquiera de pensar nada de eso, porque Dios es el único que conoce los corazones, y en la intimidad solamente sabe ello. Usted sabe de su intimidad, pero yo sé de la mía. Y este hermano mayor le reclamaba al Padre. No se gozaba porque su hermano perdido había regresado. Reclamaba que aún después de haberle dado toda la herencia y la malgastó, seguía dándole. Entonces yo, que siempre he estado aquí contigo, a mí ni siquiera me han dado un cabrito. Señor, mira, pero yo he hecho tantas cosas, yo oro tantas veces al día, y yo veo que fulano nada más ora aquí en la iglesia. Dios lo hace como Él quiere. Dios lo hace como Él quiere. Y usted y yo no debemos de cuestionar. Sin embargo,
esa negativa del hijo mayor no detuvo al padre de que siguiera celebrando, de que le pusiera calzado en sus pies, de que le cambiara sus ropas. Aleluya. Por eso hay gente hoy en día que usted y yo, cuando la vemos por ahí, no la conocemos, porque lo vimos en una determinada situación, en pecado, atado, y hoy, oye, mira cómo está fregado, mira cómo Dios nos limpia, mira cómo Dios nos pone. No volvamos como ese perro que se revuelca en su propio vómito. Hemos sido limpiados, hemos sido perfumados. Hoy el Señor nos pone el anillo, nos pone el sello y nos dice: todavía eres de la familia, todavía eres hijo, aleluya. Y quiero dejarte con esto. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Es un amparo para ti y para mí, para los que están ahí afuera. Perdón. Un Padre que perdona, un Padre amoroso. Perdona multitud de errores. Un Padre que está dispuesto a perdonar, pero esa disposición no nos da licencia para pecar. Dispuesto a perdonar, no importa lo que tú y yo hayamos hecho, no importa cuán sucio tú y yo estemos, Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos perdona. Aleluya. ¿Tú sabes qué más tiene? Aceptación. No importa si estás limpio o sucio, si eres feo o bonito, si eres pobre o rico, si estás sucio o si estás limpio, yo te acepto. Aleluya. ¿Tú sabes qué más tiene el Padre? Gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Por eso no importa ninguna situación que tú y yo estemos pasando, su gozo debe ser nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? El regreso marca un nuevo comienzo, de nueva relación entre el Padre y nosotros. Un nuevo comienzo, porque todo no está perdido. Gloria a Jesús. Él lo hace todo nuevo, todo lo transforma. Donde Él llega todo cambia, donde Él llega todo se restaura. Aleluya. Y quiero dejarte con esta reflexión. ¿Ha habido algún tiempo en tu vida en el que has venido arrepentido y humillado ante Dios y confesar tu desobediencia y pedirle perdón? ¿Ha habido ese tiempo en nosotros? Si es así, el Padre nos recibe, nos perdona. Abre las puertas, abre sus brazos, aleluya, abre sus brazos y te dice: hijo, vuelve a casa. Todos sobre tus pies, iglesia, aleluya.